ya llegó el primer invitado al piso, que es el amigo Pietro Sorba. Le estamos dando la bienvenida. Hola, Pietro. Bueno, muchas gracias. Mira, mientras estaba llegando hasta acá, pensé que te quiero mucho, porque en este momento está jugando la Sampdoria. Y entonces yo dejé de ver, o sea, simplemente no vi el partido para venir acá y estar con vos en el programa. Así, evidentemente te quiero mucho. Claro que sí, sé de tu corazón por la Sampdoria, uno de los dos equipos que son locales de Génova. Así es. Y bueno, ahora lo resolvemos. Ponemos un televisor para que de reojo acá en no el está estudio. mal, no está mal. Ahora en la mal. primera pausa lo arreglamos. Así que bienvenido, Pietro. Gracias. Queridos oyentes, lo que pretende ser este programa, hoy un poco más que lo habitual, una reunión de amigos. Y hoy tenemos dos invitados aquí en la mesa del estudio. La idea es charlar, informar, compartirles algo de información, sobre todo de ellos, de sus actividades, y con esto cerrar con afecto este año que se nos está yendo ya como arena entre las manos, y en minutos arrancamos con esta charla. Después de esta presentación, un tema que tiene que ver con las vísperas, vísperas de Navidad. Ahí va John Lennon, Happy Christmas. Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega Monteviejo. Y aquí estamos de vuelta al aire y le damos la bienvenida a Santiago Bernasconi, titular de Bodega Anielo. Bienvenido. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Bien, encantado. Bueno, gracias. Lo mismo que recién comentábamos con Pietro. Y ya estamos, la mesa está servida, ¿no? Falta una picada que viene en la siguiente pausa que vamos a disfrutar. Tenemos el partido de la Sampdoria para mirar de reojo y poder darle suerte a Pietro, que es un gran fanático de la Sampdoria. Y tenemos también un vino, el Anielo Soil, blanco de Pinot Noir. Bueno, una de las estrellas de las perlitas que tiene Bodega de Anielo. Había empezado en la presentación a plantear que esto es una reunión de amigos, estamos sobre fin de año. La idea es que compartamos con gente con la que me siento muy cómodo, que tenga también cosas por decir, por compartir con los amigos oyentes y disfrutar un buen broche de oro de este ciclo. Seguimos en el verano, pero en este diciembre y en el cierre por las fiestas. De arranque, un poco para compartir la parte informativa, Pietro, te pregunto, para aquellos que todavía no conocen, ven a un periodista enogastronómico, solvente, multifacético, porque la verdad estás con columnas en Diario Clarín, Revista Viva y una cantidad de participaciones, ¿no? Esa formación, esa solidez que mostrás ahora respecto de formación, vos arrancaste en una familia en que tu padre trabajaba en el ambiente del catering y sobre todo vos te formaste en ese ambiente. Contanos brevemente sobre ese inicio. Bueno, primero lo de la solvencia. Bueno, no lo sé. Bueno, lo digo yo, Muchas corre gracias, por mi cuenta. Muchas gracias. Y es así, tuve la suerte de poder, de alguna manera, hacer de poder trabajar en algo que siempre fue parte de mi vida, que no sé si es una suerte o una maldición, en la acepción, no sé si existe la acepción positiva de la palabra maldición, pero quiero decir, son esas cosas, bueno, que obviamente tienen siempre dos caras, ¿no? Pero la verdad que la cara buena seguramente supera ampliamente, digamos, posibles efectos negativos de este asunto. Y entonces, bueno, entre una historia y la otra ya son casi, el año que viene voy a cumplir 40 años de presencia profesional en este rubro. Y la verdad que ya empiezan a ser muchos años y bueno, lo que intento hacer es, además llegado a esta altura del partido, es hacer todo lo posible para transmitir información que pueda ser útil al otro. Eso es un poco lo que debería hacer un periodista gastronómico. Despojarse de ciertas cuestiones así personales y evitar el yo y simplemente
hacer el trabajo. El trabajo nuestro es transmitir al otro para que el otro pueda formar o pueda construir su propia opinión, y que cuando vaya a una vinoteca, a un supermercado, a un negocio, bueno, pueda elegir mejor, ¿no? Cuando el otro se siente a la mesa de un restaurante, pueda elegir con más facilidad. Entonces eso es un poco nuestra tarea, y creo que bueno, con el pasar del tiempo esa vocación de informar se hace cada día más fuerte, porque uno nota que bueno, de alguna manera, si bien lo nuestro no es una necesidad primordial bajo cierto punto de vista, porque ir a comer afuera o comprar un vino no es una necesidad primordial, pero sí es uno de los placeres más profundos, más intensos que tenemos en nuestra existencia. Entonces bueno, y intentamos replicarlo la mayor cantidad de veces posible cuando tenemos la posibilidad de hacerlo. Bueno, esa es un poco la idea. Cuando los otros transitan esas etapas, bueno, que tengan las herramientas para poder disfrutar de la mejor manera posible. Esto creo que es un poco lo que tiene que pensar un periodista gastronómico cuando transmite la información, y por otro lado hacer un trabajo de construcción. Sí. ¿Para qué? Para que en la industria gastronómica del ámbito donde él trabaja, se profesionalice más, crezca de una manera lo más armónica posible, para generar también trabajo, para generar oportunidades, etcétera. Bueno, en fin, ese es un poco el asunto. Es la idea. Sí. Y en esto de dejar base para otros, base informativa para otros, reflejando la experiencia previa. En esa experiencia previa fue formación sobre todo, yo creo que operativa, administrativa, probar la parte dura de... Mucha formación operativa, empezar a conocer profundamente cómo funciona el negocio. Claro. Entonces entender lo que significa manejar mercadería, lo que significa conservarla, lo que significa distribuirla, lo que significa transformarla a través de grupos de personas habilitadas profesionalmente para hacerlos, manejar cocina con 80 cocineros, manejar grupos de personas grandes, manejar cantidades grandes de comensales y chicas, aprender a manejar desde, no sé, el Café Quadri en Piazza San Marco en Venecia, que era una de nuestras actividades, hasta, qué sé yo, una plataforma petrolera en el Mar del Norte. Entonces quiero decir, uno realmente empieza a darle un entrenamiento muy profundo a su profesionalidad, y bueno, eso la verdad que te sirve, claro. Porque después, bueno, te acostumbras a toda una serie de cosas, y además me parece muy importante que un periodista gastronómico sepa cómo funciona el asunto. Tal cual. Porque cuando vos después te sentás en un restaurante o hablas, sobre todo cuando hablas con un cocinero, bueno, el cocinero perciba que vos realmente no te caíste con un paracaídas. Claro. Y realmente empezás a conversar con él en una misma frecuencia, y bueno, cuando él entiende que vos realmente dominás el tema, bueno, ahí las cosas empiezan a ser interesantes. Claro que sí. Después de esa etapa, la etapa de la empresa de catering, otro hito importante, por lo que yo percibo... No me asustes. No, cuando vos decidís un cambio no menor en Argentina, algo que tuvo repercusión no solo en Argentina, sino en países limítrofes, fue la iniciativa del canal El Gourmet. Ah, sí, claro. Que ha sido... El canal El Gourmet de alguna manera nace un poco por una de esas cosas que charlamos hace 2 minutos, ¿no? La idea de generar una cantidad de información de calidad destinada a un público masivo, para que el mercado empiece a crecer y empiece a alimentarse, tanto desde el lado del simple telespectador como desde el lado de la empresa, de la industria. De hecho, a partir de ahora, por ejemplo, ese canal, entre comillas, que no se ofenda a nadie, no digo obsoleto, pero es una señal entre miles, pero se hizo hace 16 años atrás. Claro. 16 años atrás esa iniciativa fue, no digo extraordinaria, pero realmente dejó una marca muy profunda. Vos imaginate tener en un mismo canal
no sé, Ada Concaro, Catherine Rod, El Gato Duma, Ramiro Rodríguez Pardo, Alex Atala, Germán Martitegui, Narda Lepes, que bueno, era una niña, Donato de Santi, que era un niño, que Borja Velázquez, que era otro niño, eran todos niños. Claro. Bueno, ahí se formó realmente una energía muy especial, y bueno, a partir de ahí, bueno, empezaron toda una serie de cosas, creo, en el mercado argentino, también en el mercado de los vinos, o sea, porque por primera vez creo que se habló masivamente, o por lo menos desde una plataforma de comunicación masiva, de los vinos. Había programas temáticos sobre los vinos, empezaron a ver los sommeliers, se empezó a hablar del descorche, de esto, de lo otro, de cómo se cata, de cómo se va, claro. Y bueno, y empezaron cosas nuevas. Y sí, bueno, sí. Eso yo tuve la suerte de poder armar esa historia, y bueno, eso... qué sé yo, para mí eso es motivo de orgullo. También fue un hito, ¿no? ¿Cómo no? Fue un salto enorme de lo que se veía en temas gastronomía, pues de vinos anteriormente tanto no se veía, al menos en imagen de televisión. Eran otro tipo de formatos, caso Buenas tardes, mucho gusto, ese tipo de programas, que efectivamente el gourmet fue un salto cualitativo realmente muy importante. Y vos fíjate, no sé, por primera vez, al final de un programa de cocina, por ejemplo, había pequeñas secciones, pequeños micros incorporados, donde se hablaba es una palabra que no me gusta tanto, del maridaje, sí. Bueno, pero, a ver, si bien no inventamos nada, bueno, pero ¿cómo te puedo decir? La sistematización, o sea, de un determinado tipo de información dentro de un contenido me parece interesante, o sea, porque la gente empezó realmente a tomarlo, a escucharlo, a verlo y a empezar a pensar que cuando efectivamente o compras un vino tenés que pensar en la comida, o cuando preparas una comida también tenés que pensar en el vino. Entonces, bueno, sí. No es que antes no lo pensaban, pero cuando vos, es una cosa un poco mecánica, pero exacto, es pero es cierto, cuando lo tenés, cuando vos lo tenés siempre ahí, después lo incorporás. Tal cual. Bueno, nosotros tenemos un par de vinos, pero tenemos el Agnello Soil blanco de Pinot Noir, que en un rato, en lugar de verlos exhibidos en pantalla, se los vamos a contar disfrutados aquí en persona, los que tenemos la suerte de compartir esta mesa. Y aquí seguimos charlando con Santiago Bernasconi y Pietro Sorba, y brindando salud por ustedes, los de este lado del micrófono y los del otro lado del micrófono. Felicidades y que sea un buen cierre de año y buen principio del 2017. Pietro, estábamos comentando respecto de tus inicios, cuál es la idea con la que has ido trabajando y cómo has ido enfocando tu trabajo a medida que se desarrolló tu experiencia laboral. Y comentábamos que después de la experiencia del canal El Gourmet, que fue un hito, en la etapa en que hoy estás a pleno desarrollando, creo que un hito muy importante que es como que sienta bases también es la emisión de tus libros, que empezó con el ya afamado el libro de los bodegones y con todos los que siguieron. ¿Cuántos van? 14. 14 libros. Con esa saga, con esa seguidilla de libros, también has ido completando un mapeo, un panorama. Es eso, es intentar idealmente generar, digamos, un esquema, una construcción, bueno, para que después el público tenga a disposición información. Entonces, la idea siempre fue hablar de cosas que, bueno, por supuesto existían, yo no inventé nada, pero no había información registrada. Entonces nadie había hablado de bodegones de una manera profesional. Formal, claro. Nadie había hablado o por lo menos desde un punto de vista gastronómico, nadie había hablado de la pulpería. Sí había hablado de la pulpería como entidad, o sea, como símbolo, etcétera, pero y como elemento que pertenece a la historia argentina y del campo argentino, pero no desde el punto de vista gastronómico y de cómo se conecta la pulpería después con los almacenes y finalmente con los bodegones. Bueno, lo mismo con los restaurantes de la colectividad, de parrilla, pizzerías tradicionales, etcétera, etcétera, nueva cocina argentina, bueno, en fin. Entonces, bueno, esa era un poco la idea, porque en ese momento ese tipo de contenido faltaba y no estábamos en la etapa actual, porque la dinámica de nuestra época es muy cruel bajo cierto punto de vista, todo es muy rápido.
Entonces hoy en día pensar en un libro, bueno, es algo complicado, ¿no? Porque están las aplicaciones, cambian los consumidores, etcétera. Entonces, bueno, todo eso se fue dando y hay que volver a generarlo, refrescarlo, etcétera, constantemente. ¿Por qué? Un poco porque no hay que aburrir a la gente, porque hay que generar continuamente un nuevo contenido. Y por otro lado hay que pensar cómo cambian la dinámica de comunicación. Entonces por eso que siempre uno tiene que estar ahí. Ayornando, claro. Sí. Bueno, ese es un poco el trabajo que hacemos nosotros, los periodistas, ¿no? Bueno, intentamos hacerlo de la mejor manera posible, por lo menos honesta, para que el otro realmente lo pueda disfrutar. Esa es un poco la idea. A futuro, ¿qué proyección haces sobre el tema libros? Mira, las proyecciones a futuro yo siempre las tomo con pinzas, en el sentido que el futuro es ahora y en 2 horas no sabemos si eso se convalida, claro. Pero bueno, uno más o menos tiene una idea. Entonces la idea es seguir un poco por del lado de los libros, seguir con los libros para seguir construyendo un poco y aportando las cosas que faltaban. Ahora, por ejemplo, el próximo libro que sale es sobre carne. Volvemos al discurso como que te hice antes, o sea, hay muchos libros sobre asado, el mejor asado, cómo se hace un asado, etcétera, pero no hay un libro con receta de carne, en un país donde la gente consume 50 kilos de carne por cabeza por año. No hay un libro con receta de carne. Ajá. Pensalo. Sí, a veces son cosas como dijiste, obvias, como pero... el bodegón, bueno. Claro. No hay un libro pensado de esta manera, entonces bueno, eso va a salir los primeros meses del año que viene. Después estoy pensando en un trabajo, estoy haciendo un trabajo sobre las empanadas. También ahí no hay un libro pensado de una determinada manera sobre la empanada, porque en Argentina no hay muchos hitos culinarios. La empanada es uno de los hitos culinarios y uno de los platos que nosotros encontramos en todo el país. Cuando uno encuentra un plato en todo un país, evidentemente ese plato es parte de la cocina nacional. Si un plato, no sé, se consume solamente en un ámbito muy pequeño, por más que sea muy representativo, ese plato no puede estar, no representa la cocina nacional. La empanada sí, la empanada es como la milanesa. Sí. ¿Entendés? Vos vas a Tucumán y vos decís, ¿cuál es el plato típico? Te dicen el sándwich de milanesa. Vos quedás así medio perplejo, pero es uno de los platos típicos de los tucumanos. Uno piensa en plan un plato étnico, no sé qué, para ellos es uno de los platos típicos. Entonces, bueno, hay que pensar un poco en estas cosas. Me hiciste acordar, hace muchos años hice un viaje a Córdoba. Paramos en un lugar en el medio de la nada, en la carta decía milanesa, ¿no? Pido milanesa y era un bruto bife de costilla con hueso y todo, hecho milanesa. Muy bien, muy bien. Casi como la milanesa de Milán. Italiano. Claro. Evidentemente querían que esa opción estuviera y tenían bife de costilla, querías bife... Muy probable. Sí. Así, en forma normal, listo. Querías milanesa, te lo empanaban huevo, ahí tenés la milanesa. Era el bife del grosor del bife y el hueso.